Papá, Clara hace un ruido extraño al respirar. La voz susurrante de Lara, su hija de 8 años, lo sacó de una compleja hoja de cálculo con datos quirúrgicos. El doctor Marcos Vega estaba a punto de descartar la preocupación infantil con un gesto cansado, inmerso en el universo estéril de estadísticas y pronósticos que dominaba su vida. Sin embargo, antes de que pudiera formular una respuesta, escuchó un golpe sordo proveniente de la cocina. No era el sonido agudo de un plato rompiéndose, era un sonido pesado, orgánico y definitivo. El sonido inconfundible de un cuerpo cayendo al suelo de mosaico, un sonido que, para un médico, significaba el colapso repentino de la compleja máquina humana. En ese instante, su hogar dejó de ser un refugio para convertirse en una extensión de su sala de urgencias. El doctor Marcos Vega fue uno de los cirujanos cardíacos más reconocidos de Barcelona, un hombre que dedicaba más tiempo a reparar corazones ajenos que a cuidar el suyo. Viudo y padre soltero, gestionaba su vida y la de su hija, Lara, con precisión quirúrgica, pero con una palpable ausencia emocional. Su apartamento en Sarrià, Sant Gervasi, era un reflejo de su alma, elegante, minimalista y frío, con impresionantes vistas de la ciudad que nunca tuvo tiempo de apreciar. Amaba a su hija con una intensidad feroz, pero lo demostraba con horarios estrictos y máxima seguridad, no con abrazos ni largas conversaciones. Era un hombre que lo controlaba todo, menos sus propios sentimientos. Antes de continuar, dime, ¿alguna vez te has sentido perjudicado por circunstancias completamente ajenas a tu control? Hace 30 años, su vida quedó marcada irrevocablemente por un trauma decisivo. Un día soleado en el bullicioso parc de la Ciutadella, su hermana menor, Liana, desapareció. Él, un quinceañero, debía cuidarla y se distrajo un instante. Ese instante se convirtió en una vida de culpa. Ese fracaso lo transformó en un profesional infalible y un padre sobreprotector, pero también en un hombre distante. Esta distancia se evidenciaba en su trato con Clara, la nueva y esforzada criada, cuya tos persistente percibió, pero solo la registró como un detalle inconveniente, no como una petición de ayuda humana. Clara se movía por la casa con silenciosa eficiencia, intentando ser invisible para no molestar a nadie. Era una joven de aspecto frágil, con ojos que parecían soportar el peso de una vida difícil, pero que aún se iluminaban cuando Lara estaba cerca. Intentó disimular sin éxito una tos seca y persistente, tapándola con un pañuelo cuando creía que nadie la veía. Marcos notó su creciente palidez y su respiración dificultosa después de subir las escaleras, pero la culpa del pasado lo había cegado ante el sufrimiento presente de los demás. La vulnerabilidad de Clara reflejaba la de Liana, por lo que retrocedió instintivamente, incapaz de afrontar el espectro de su propia negligencia. La tensión en la casa crecía a diario, atizada por doña Elvira, la jefa de limpieza. Esa tarde insistió de nuevo en que Marcos debía despedir a Clara. «Esa chica no aguanta, doctor. Los enfermos solo traen problemas», dijo con voz cortante. Marcos tenía una cena importante para los inversores del hospital esa noche, y necesitaba que todo saliera perfecto. Distraído, ignoró el veneno en las palabras de Elvira y simplemente le ordenó a Clara que se asegurara de que nada saliera mal. Al cerrar la puerta de su despacho, no vio la mirada de desesperación en el rostro de Clara, ni la sonrisa triunfante en el de Elvira. La dejó sola, pálida y temblorosa, enfrentándose a una tarea imposible bajo la mirada de un torturador. Doña Elvira, la ama de llaves principal, era una reliquia de la casa, una mujer cuya lealtad se mezclaba con una amarga posesión. Había servido a la familia Vega mucho antes de que Marcos se convirtiera en una leyenda de la medicina, y consideraba la mansión su reino indiscutible. Su rigidez no era solo disciplina, era un baluarte contra el mundo moderno.
que ella despreciaba. En Clara no veía a una joven que luchaba por una oportunidad, sino una falla en su sistema, la personificación de la debilidad y el desorden. La tos persistente de la niña era, para Elvira, una ofensa personal, una mancha en la perfección que se esforzaba por mantener. Su desprecio era profundo, pues consideraba la fragilidad de Clara una incompetencia moral, un defecto de carácter que necesitaba ser purgado. La primera acción de Elvira fue una campaña de desgaste lento y cruel. Abrumó a Clara con las tareas más exigentes físicamente, consciente de su estado de debilidad. Le ordenó pulir el vasto suelo de mármol hasta que la joven apenas podía respirar, o cargar pesadas cajas de vino desde la bodega. Sus críticas eran constantes, susurradas con veneno cada vez que Marcos no estaba. Más rápido, tu ritmo es como el de un caracol, o hasta un niño podría hacerlo mejor. Cada palabra era una pequeña puñalada a la ya frágil autoestima de Clara, una táctica para llevarla al límite, para que renunciara o cometiera un error lo suficientemente grave como para justificar su despido. La reacción inicial de Clara fue de resistencia silenciosa y desesperada. Su fragilidad e impotencia la abrumaban, pero la necesidad de conservar su trabajo era aún mayor. Ese trabajo era el único punto de apoyo en una vida que, sin duda, había sido una sucesión de tormentas. Sintió la fiebre subir a lo largo del día y un cansancio agobiarle el alma, pero continuó fregando, limpiando y sirviendo con una sonrisa forzada. Quejarse era impensable, significaría darle a Elvira la victoria que tanto anhelaba. Así que sufrió en silencio, rezando para que su cuerpo soportara otro día, otra hora, otra tarea humillante. La escalada del problema alcanzó su punto crítico el día de la cena de los inversores. La mansión rebosaba de tensión y la presión sobre Clara era insoportable. Su salud se deterioraba visiblemente. Su tos se había agravado y su rostro había adquirido una palidez fantasmal. Se movía por la cocina como un autómata, con el cuerpo temblando de fiebre y agotamiento. Elvira, oliendo el aroma de la victoria, intensificó su vigilancia, criticando la disposición de la mesa de Clara y su lentitud al preparar los aperitivos. El ambiente era de terror psicológico, un escenario preparado para la tragedia inminente que todos, excepto Marcos, parecían prever. La tensión se intensificó hasta que el cuerpo de Clara cedió. Mientras cargaba una pesada bandeja de plata, un mareo abrumador la invadió y se desplomó en el suelo de la cocina. La injusticia del momento quedó sellada por la reacción de doña Elvira. En lugar de ayudarla, la ama de llaves miró a la joven caída con puro desprecio. «¡Incompetente! ¡Levántate ya! ¡Vas a arruinar la noche más importante del doctor!». Su voz era un latigazo. Fue en ese momento que Lara, que lo había visto todo desde la puerta, corrió, con el terror en sus ojos infantiles. No vio a una criada torpe, vio a una buena persona sufriendo y a una mala mujer regocijándose. Su prisa por ir a la oficina de su padre fue un acto de rebeldía. El grito de Lara hizo que Marcos se pusiera de pie de un salto. Entró en la cocina y la escena lo paralizó por un instante. Su hija presa del pánico, Elvira con la furia contenida en el rostro y Clara en el suelo, respirando con dificultad. Su juramento médico lo superaba todo. Apartó a Elvira y se arrodilló, buscando instintivamente el pulso de Clara con los dedos, evaluando mentalmente los síntomas. Actuaba como un médico, no como un jefe, pero nadie imaginaba, y menos él, que este gesto profesional de salvar una vida anónima lo obligaría a afrontar la vida que había perdido hacía 30 largos y dolorosos años. ¿Alguna vez has vivido una situación en la que la verdad salió a la luz de repente delante de todos? Compártela conmigo. Al levantar a Clara en brazos, impulsado por la urgencia médica, su desgastado uniforme
se abrió ligeramente en el cuello. De dentro, un fino y viejo cordón se deslizó, revelando un pequeño colgante de metal que rozaba suavemente su piel febril. Los ojos de Marcos, entrenados para detectar la más mínima anomalía, se fijaron en el objeto. No era un crucifijo ni una medalla cualquiera. Tenía una forma extraña, estaba roto, con un borde dentado que parecía la mitad de algo más grande. Una imagen fantasmal cruzó su mente, un recuerdo sepultado bajo 30 años de culpa y negación. Se detuvo a mitad de movimiento, el cuerpo de Clara repentinamente ligero en sus brazos, mientras el mundo a su alrededor parecía detenerse. Se quedó sin aliento. El cuerpo de Marcos se congeló por completo. Con un temblor en la mano que jamás se había producido en un quirófano, metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó una cadena que llevaba consigo a diario, un ritual sagrado y masoquista. De ella colgaba la otra mitad de un corazón, toscamente grabado con la letra M. Acercó su pieza al colgante que descansaba sobre el pecho de Moritz. Clara llevaba la letra L. Con un movimiento vacilante juntó las dos mitades. Encajaron a la perfección con un suave clic metálico. El sonido, aunque bajo, resonó en la silenciosa cocina como un trueno, el sonido de su pasado chocando violentamente con el presente. Era el relicario que sus padres les habían regalado una semana antes de que ella desapareciera. «No puede ser», susurró, las palabras atropelladas como un suspiro de incredulidad. La sorpresa lo paralizó por un segundo. Un nudo de emoción le apretaba la garganta. El renombrado cirujano, el hombre de control absoluto, se derrumbó. Lágrimas que no había derramado desde la infancia comenzaron a correr por su rostro, para total asombro de su hija Lara, quien nunca había visto a su padre mostrar otra emoción que no fuera preocupación o irritación. Doña Elvira, preparándose para darle otra reprimenda, se quedó boquiabierta. Su rigidez se convirtió en estupefacción. La escena que se desarrollaba ante ella no tenía sentido, rompiendo todas las reglas y jerarquías del universo que gobernaba con mano de hierro. El clímax emocional lo golpeó al levantar la mirada del relicario hacia el rostro pálido que sostenía en sus brazos. Por primera vez, la vio de verdad. Más allá de la criada enfermiza, vio los rasgos familiares que su mente se había negado a reconocer. La forma de los ojos de su madre, la línea obstinada de la mandíbula de su padre, detalles que reflejaban su propio rostro en el espejo. Era Liana, su hermana. La culpa, el dolor y el amor que había reprimido durante 3 décadas explotaron en su interior como una oleada abrumadora. La desesperación por salvarla ya no era profesional, era primaria. Gritó órdenes a su chofer. Su voz ya no era la de un jefe, sino la de un hermano aterrorizado de perderla por segunda vez. La estructura de esa casa, esa familia, esa vida, se hizo añicos en ese instante. La verdad, revelada por 2 piezas de metal unidas, reescribió la realidad de todos. La mujer anónima y infrágil ya no era un problema que controlar, sino el centro de su universo, la pieza faltante de su alma rota. La abrazó con más fuerza, jurando en silencio que nunca volvería a abandonarla. Mientras salía corriendo de la cocina con ella, dejando atrás el caos y la confusión, supo que su vida, tal como la conocía, había terminado. Y fue en ese instante, con el corazón de Liana latiendo con fuerza en su pecho, que todo cambió para siempre. Marcos usó toda su influencia, no para afirmar su estatus, sino para salvar a su hermana. Liana ingresó en el mejor hospital de Barcelona y él, por primera vez en su carrera, se convirtió en el familiar afligido que esperaba fuera de la unidad de cuidados intensivos. Movilizó a los mejores especialistas, supervisó personalmente cada procedimiento y pasó noches en vela sentado junto a su cama, sosteniéndole la mano como si temiera que volviera a desaparecer.
Su primera y única acción, al regresar a casa, fue despedir a doña Elvira. Lo hizo con una calma gélida, explicándole que su crueldad y negligencia hacia un ser humano que sufría eran un defecto de carácter que ya no podía tolerar en su vida ni cerca de su hija. Cuando Clara, o mejor dicho, Liana, finalmente despertó, confundida y débil, lo primero que vio fue el rostro de su hermano. No hubo un aluvión de preguntas ni explicaciones. Marcos simplemente le tomó la mano y depositó el medallón terminado en su palma. El peso familiar de las dos mitades unidas fue la llave que abrió las puertas cerradas de su memoria. Imágenes fragmentadas de la infancia, el aroma de las flores en el parque, la risa de un niño mayor, el brillo del sol, comenzaron a emerger de la neblina de una vida de penurias y olvido. La resolución no fue económica, sino emocional. Allí le prometió en voz baja que dedicaría el resto de su vida a recuperar el tiempo perdido, a ayudarla a recuperar no solo su salud, sino también los sueños que se había visto obligada a abandonar. 2 años después, la escena es diferente. Estamos en la inauguración de una pequeña y encantadora floristería en el barrio de Gracia, llamada Ellen L. Flores. Liana, radiante y con una salud inmejorable, está tras el mostrador arreglando un ramo de girasoles. Sus manos, antes marcadas por el duro trabajo, ahora se mueven con la delicadeza de una artista. Lara, que ahora tiene 10 años, la ayuda a atar un lazo a un jarrón. La complicidad entre tía y sobrina llena la tienda de calidez. Marcos entra, no con la prisa de un cirujano camino de urgencias, sino con la calma de un hombre en paz consigo mismo. Trae cafés para su hermana y su hija, con una sonrisa genuina y relajada, algo que nadie le había visto en décadas. Los tres se sonríen, una familia finalmente completa, unida no solo por la sangre, sino por la segunda oportunidad que el destino, a través de un medallón roto, les concedió. Marcos aprendió que el corazón más difícil de sanar era el suyo, y que encontrar a su hermana fue la única cirugía que realmente lo salvó. Su historia demuestra que los verdaderos lazos pueden fortalecerse, pero nunca romperse. Si crees que el amor y la familia son la mayor fuerza sanadora, comenta Esperanza, dale me gusta a este video y compártelo para que más personas sepan que nunca es tarde para encontrar los pedazos perdidos de nuestros corazones.